Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champagnat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central en Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, hoy estamos con Daniel Rodríguez Infante, él es abogado, es profesor nuestro acá en la Cátedra de Derechos Humanos. Voy a hacer una introducción para contar un poco cuál es un poco su trayectoria. Él es fiscal ad hoc aquí en juicios por delito de lesa humanidad y secretario de la Oficina Fiscal de Asistencia de Causas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado acá en Mendoza. Fue consultor y funcionario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la CIDH, entre 2008 y 2011, y es hoy uno de los profes que está llevando adelante la participación de alumnas nuestras de la Universidad Champagnat en distintas instancias y competencias de derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por participar de los podcasts. Gracias a ustedes por el espacio. Mira, si te parece bien, te propongo que hablemos un poco de derechos humanos, de la agenda en general, y después vayamos un poco más al tema agenda en materia educativa, propiamente dicho. Sí. Bueno, a ver si coincidís conmigo el balance. En materia de derechos humanos, primero fue el retorno de las democracias de la región, el tema de las dictaduras, las violaciones a los derechos humanos en materia general, después todo el tema de pueblos originarios, después accesos a libertades como circulación, expresión, después ampliación de derechos de minorías, por lo menos en Argentina, ¿no? En distintas instancias, que son todas como subcapas que se fueron sumando a la agenda de derechos humanos. ¿En qué está hoy? Y primero preguntarte si coincidís con ese raconto y en qué está hoy la agenda de derechos humanos de la región. Perfecto, coincido con ese raconto, creo que de eso se trata, digamos, el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Quizás, esto es una visión un poco personal, tiendo a pensar que no es que se pasa de una etapa a otra, sino que probablemente la agenda se va corriendo hacia temas que son más urgentes en determinadas coyunturas, pero sin que nunca dejen de estar presentes los temas clásicos, por decirlo. Es cierto que hoy estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, y eso es una evolución posterior en la agenda de derechos humanos, pero nunca dejamos de hablar de los grandes temas clásicos de derechos humanos, libertad personal, integridad personal, violación a la libertad de expresión, etc. Y en todos los países del continente, y me voy a enfocar en lo que charlemos probablemente en el ámbito de nuestro continente, el sistema interamericano, porque es en lo que me he especializado durante mi vida profesional, son temas que siguen estando vigentes, pero claramente, bueno, van apareciendo otros que son muy importantes también. Entonces, sí, coincido, y creo que hoy lo que ocurre en Argentina es, en los derechos que tienen que ver con esta primera etapa que vos marcaste, que es el retorno de la democracia, el fin de las dictaduras y la investigación de los graves crímenes cometidos, de los crímenes de lesa humanidad y los graves crímenes o las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, no solo en nuestro país, sino en toda América, siguen estando en agenda, y Argentina en eso es un modelo, y esto es bueno que se sepa, es un modelo a nivel mundial. Los ojos del mundo están puestos aquí en este tema. Digamos, el juzgamiento en Argentina de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos es el modelo a seguir para muchos países del mundo y ha sido, digamos, celebrado por los organismos internacionales de derechos humanos. Por supuesto que se ha avanzado mucho en eso, siempre quedan cosas por hacer, pero eso ha permitido también ir desarrollando otros aspectos en la agenda de derechos humanos, como son los que acabas de mencionar. Claro. Argentina tomó una estrategia en su momento que me parece que debe haber estado muy meditada, a diferencia de Sudáfrica, por ejemplo, que no era la cuestión del pacto de silencio o ir revelando partes de los horrores de la dictadura, sino proceder en juicios, por más que llevaran tiempo, para que eso decantara finalmente en la verdad. ¿Fue una estrategia? ¿Te parece que es propio de la región, propio del país? ¿Cómo lo ves? Yo no sé si diría que es propio de la región, sí diría que es propio del país, con seguridad, y creo que, digamos, cuando uno estudia la justicia, lo que se llama como justicia transicional, que es un poco lo que vos estás comentando, te das cuenta que en distintos países se adoptan distintos modelos, y ahí un poco lo que dice el derecho internacional es que cada país puede elegir el modelo para lidiar con estas graves comisiones a los derechos humanos con ciertos estándares. El modelo argentino fue el modelo del juzgamiento. De ahí uno puede tener, concordancia con algunas cuestiones o no con otras. Yo hago una evaluación absolutamente positiva del modelo argentino. Creo que es imposible un modelo que garantice, por ejemplo, impunidad, claro. Lo cual además no está aceptado en general por el derecho internacional de los derechos humanos, pero sí creo que es el modelo que eligió la sociedad argentina, porque en definitiva los modelos de justicia
dependen del impulso de la sociedad. Claro. Los juicios en Argentina tardamos 30 años en recomenzarlos porque en el medio estuvieron las leyes de impunidad, estuvieron los indultos, etc. Y bueno, a partir del fallo Simón en el año 2005 se reabrieron los juicios. Pero claramente, además de la política de Estado que comenzó a partir de allí, detrás siempre estuvieron los organismos de derechos humanos y la sociedad civil empujando estos juicios, incluso en épocas de impunidad, que esto es muy interesante, porque cuando aquí estaban vigentes las leyes de obediencia y punto final, los organismos de derechos humanos recurrían a los juicios en el extranjero, al sistema interamericano. Sí, o los mismos juicios populares, que por más que no tuviesen una validez legal, o digamos... los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad, claro. Digamos, único en el mundo. Es el proceso penal, por definición, está dirigido a determinar responsabilidad penal de un acusado. Y estos eran juicios muy similares a un juicio penal, donde había un tribunal, habían defensores, había un órgano acusador, pero no había nadie sentado en el banquillo de los acusados. Claro. Y eso es algo, eso que muestra, desde mi punto de vista, bueno, la creatividad de la sociedad argentina, particularmente los organismos de derechos humanos, en buscar, como fuere, los pequeños resquicios de investigación que permitía en ese momento el bloque de impunidad. Claro. Y bueno, lucha que nunca cesó y terminó cuando el Estado argentino entendió y acompañó, terminó con la reapertura de los juicios del fallo Simón en adelante y el lugar a donde estamos hoy, que es el juzgamiento serio y digamos sistemático en el sentido de abarcar a todas las posibles responsabilidades que hubieron dentro. Por supuesto es inabarcable, pero sí por lo menos llegar a la mayor cantidad de responsabilidades que hubieron dentro del terrorismo de Estado, y me parece que es un modelo, digo, esto ya es más que una opinión personal, es un modelo muy serio y como comentaba recién, celebrado por las diversas instancias internacionales como ejemplo de juzgamiento de delitos de lesa humanidad por los jueces naturales y por los propios jueces nacionales del Estado donde los delitos se cometieron. Porque esa es la gran diferencia del modelo argentino. Digo, si uno piensa en los tribunales internacionales, en Nuremberg, Tokio, la ex Yugoslavia, Ruanda. Sí, son externos al lugar donde se cometieron. Externos, claro. Son posteriores. Claro. La Corte Penal Internacional viene a subsanar algunos de estos déficits que tenían aquellos tribunales. Por supuesto, son positivos también. Yo hago una valoración positiva, pero las críticas de las que adolecían desaparecen en un modelo como el argentino donde el propio Estado claro, totalmente. Y son los tribunales comunes. Los tribunales, digo, nosotros hoy tuvimos una audiencia por delitos de lesa humanidad. El tribunal que hoy estuvo juzgando, estuvo celebrando una audiencia el lunes que viene, está haciendo una audiencia de trata o de estupefacientes. Claro. Y esto es, que hay que decirlo también, es mayor garantía incluso para los acusados. O sea, digamos, este es lo interesante, es un modelo que es absolutamente respetuoso del Estado de Derecho. Son los jueces naturales, los jueces nacionales los que están llevando adelante las estructuras nacionales, jueces, Ministerio Público. Entonces, claramente es un modelo... Con lo bueno y con lo peligroso de que es un sistema judicial que está muy en la lupa por las presiones judiciales, por las presiones políticas a las que está expreso, por su no renovación o su falta, digamos, todo eso es parte del combo también. Absolutamente. Digamos. De hecho, dentro de ese combo sí creo que un aspecto que generalmente ha ofrecido menos cuestionamientos es la actuación en materia de delitos de lesa humanidad. Desde ese lugar, lo que muchas veces se le critica desde los organismos de derechos humanos es la falta de celeridad, la escasez de audiencias, la dificultad para constituir los tribunales. Pero bueno, es como un ámbito que no ha recibido otra serie... Por supuesto, sí, de parte de las defensas, de los acusados, que es entendible su rol, que pueden decir, bueno, esto es, lo escuchamos. Es ilegítimo, ¿no? Es ilegítimo, es una persecución política, son debates que damos todo el tiempo en los propios juicios. Claro. Pero lo cierto es que más allá de la coyuntura vernácula, los juicios son un modelo en esto, el Poder Judicial argentino en esto particularmente, el sistema judicial, no me refiero solo al Poder Judicial, el sistema judicial argentino es un horizonte frente a países que están mucho más atrasados en el tema. Claro. Chile, con todos los avances que ha tenido, que incluso está más avanzado que el resto de otras partes de América, está muy por detrás de Argentina, ni hablar Uruguay o Guatemala, donde durante años se intentó juzgar a Efraín Ríos Montt y no fue posible, que era el máximo. Claro. Entonces, si uno mira la coyuntura latinoamericana, Argentina, con todos los déficits que se pueden señalar aún en términos de celeridad, etcétera, sigue siendo un escenario. Sí, un norte, un faro ahí. ¿Se sintió mucho el cambio de gobierno cuando estuvo la administración de Mauricio Macri en este sentido? Mira, vos sabés que esto nos lo han preguntado muchas veces. Nosotros, obviamente, tenemos una política comunicacional, y acá te hablo más que como docente, te hablo más desde el lugar que ocupo actualmente en la Fiscalía. En mi profesión, claro. Nosotros tenemos mucha comunicación con la prensa porque creemos que estos juicios hay que difundirlos. Entendemos que estos juicios, parte del rol que tienen es mostrarle a la sociedad lo que ocurrió, claro. Que se prueba en un proceso, ya sale del margen de lo opinable, queda aprobado en una sentencia. Entonces tenemos mucha comunicación con la prensa y muchas veces nos preguntaron esto e incluso en los juicios se planteó esto. Mi percepción, que le hemos dicho públicamente, es la siguiente: a nosotros nosotros no tuvimos digamos a nivel, hablo a nivel de fiscalía, ¿no? Nosotros nunca tuvimos
una percepción directa, un llamado directo de nadie que nos dijera esto deja de avanzar, esto no. Lo que claramente se notó fueron algunas cosas que también las hemos dicho públicamente. Por ejemplo, todas las áreas de derechos humanos del Poder Ejecutivo que colaboraban con la Fiscalía, y me refiero, por ejemplo, al área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, exacto, a quien nosotros, por ejemplo, podíamos pedir legajos o documentación, fueron desarticuladas. Entonces, claramente esto impactó en la eficiencia de determinadas investigaciones que necesitan de esas estructuras. Y después sí creo que hubo una percepción por parte de ciertos sectores de que el cambio de gobierno iba a generar una debacle o una cuestión así. Creo que hubo sectores del gobierno que probablemente, del anterior gobierno me refiero, el gobierno de Mauricio Macri, que probablemente lo propiciaron, sectores, no creo que haya sido... Como política de Estado. No, de hecho como política de Estado no lo fue, no lo pongo así, porque si no, no hubiera seguido funcionando el Ministerio Público, la policía, etcétera. Pero me parece que acá, que se entendió, y podemos pensar en lo que ocurrió con el famoso 2x1, el fallo de la Corte, que la sociedad argentina no admite margen de retroceso con esto. Sí, totalmente. Entonces, más allá de que haya sectores de poder que en determinados gobiernos pueden ocupar o pueden tener mayores o menores espacios de relevancia, hay ciertos umbrales a los cuales no... Hay un umbral, la sociedad argentina dijo, esto está fuera de discusión, se avanza con los juicios. Por supuesto, siempre es un camino que ofrece resistencias en cualquier escenario, pero me parece que está claro que no hay margen para retroceder. Habrá dificultades, habrá ralentización, habrá actores que tratan de jugar en contra, pero me parece que está claro que con esto no se retrocede. Entonces, mi percepción es, sí, te puedo resumir, hubo un cambio de escenario, claramente el Poder Judicial reacciona a las coyunturas políticas, esto es evidente, el sistema judicial. Algunos actores de dentro del Poder Judicial probablemente percibieron que tenían más margen para hacer cosas que antes no hacían, entonces capaz que, se ralentizaron los juicios, lo que un tribunal que antes se constituía más rápido, se sintió que había más aire para no apurarlo, ese tipo de cosas, pero yo creo que el contrapeso de eso fueron, como han sido siempre, los organismos de derechos humanos que en ninguna coyuntura pararon de empujar estos procesos. Entonces, sí, eso es lo que te puedo decir al respecto. Te quiero sacar un poco ahora el tema de lesa humanidad y llevarte a la CIDH en general, digamos, a la comisión. ¿Cómo es una dinámica procesal o la preparación de un caso o qué tan diferente es en el trabajo cotidiano dentro al interior de un país? Mirá, tiene, por supuesto, sus puntos en común y sus puntos diferentes, sobre todo con la comisión. Porque si estuviéramos hablando de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana tiene muchas más similitudes con el trabajo que hace un tribunal doméstico. Claro. La comisión es un poco distinto, porque la comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, con lo cual tiene un proceso, cuando tramita peticiones, de casos y peticiones, tiene un proceso que se parece a un proceso jurisdiccional, pero que no es del todo. Pero además la comisión tiene una serie de funciones que son las denominadas funciones políticas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque depende de qué estés hablando cuando nos referimos al trabajo de la comisión. Si estamos refiriéndonos al trabajo de casos, sobre casos particulares y peticiones, tiene puntos en común con el trabajo que puede hacer un tribunal, en el sentido que vos, en vez de analizar la responsabilidad de una persona, por supuesto, si lo comparás con un tribunal penal, analizás la responsabilidad de un Estado. Vos te llega una petición contra determinado Estado. Por supuesto que el Estado es responsable por la acción de sus agentes o por la connivencia o coadyuvancia hacia personas no estatales, pero siempre es el Estado. Uno no puede acusar ante la Comisión Interamericana al comisario de la comisaría tal o al presidente de la Corte Suprema. No, el responsable es el Estado. Entonces, eso es una primera diferencia. Uno analiza la responsabilidad de un Estado. Con lo cual, ahí pasa algo curioso, porque muchas veces los Estados que no terminan de entender el litigio ante el sistema interamericano se defienden peleándose entre poderes. Claro. No fue el Poder Ejecutivo, fue la Corte, y la Corte no, fue el Poder Ejecutivo. Y para que ahí no aplica, digamos. Bueno, es el Estado. Es el Estado, entonces, si, digamos, los problemas que puedan definir hacia adentro... Domésticos. No dirimen la responsabilidad internacional que sigue ahí si el Estado, a través de todos sus poderes, falla. Entonces, es distinto, es similar en que otras cosas. Recabás pruebas, pedís informes, analizás la prueba. Y después, lo que es distinto, por supuesto, es el marco legal. Vos analizás todo a la luz de la Convención Americana o de los tratados internacionales. O la jurisprudencia. O la jurisprudencia de la Corte, por supuesto. Ahora, cuando te referís a las funciones políticas, ya cambia, porque ya no hay ningún tribunal que se parezca a eso en el ámbito doméstico. Las funciones políticas de la comisión son, por ejemplo, hacer un informe temático. Entonces, la comisión, podés pasar... muchos días trabajando en un informe temático sobre la situación, por ejemplo, de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario en Bolivia. Claro. Y de pronto eso no tiene que ver con casos particulares, sino que la comisión lo que quiere instalar es un tema en agenda
por ejemplo, el que acabo de mencionar, o la situación de las mujeres en los conflictos armados en Colombia, o lo que fuere. Pero no tiene que haber un caso detonante. No tiene que haber un caso, es un informe temático que lo que son las funciones políticas de la comisión. Lo pone en agenda y establece estándares. Bueno, miren, este es el estándar en materia de mujeres dentro de un conflicto armado. Entonces, eso es absolutamente distinto a lo que uno puede hacer en el ámbito tribunalicio de un país. Entonces, la comisión es muy diversa en eso, distinto a la Corte. ¿Qué tan vinculantes son los estándares? Si me preguntás mi posición, absolutamente vinculante. Y es lo que ha dicho incluso la Corte Suprema Argentina. Aclaro esto, que es mi posición, porque por supuesto hay juristas que niegan el poder vinculante en los casos más extremos de las decisiones de la Corte Interamericana. En los casos menos extremos niegan por lo menos el poder vinculante de las decisiones de la Comisión o de los informes temáticos. Claro. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema Argentina y cuál es el estándar razonable en materia de derecho internacional de los derechos humanos? Que los órganos del sistema, como intérpretes de la Convención Americana, son los que tienen la competencia. En el ámbito de la Corte esto se llama, digamos, la Corte habla de la competencia de la competencia para determinar cuál es su propia competencia y cuál es el estándar que aplica en su competencia, y por lo tanto, si nosotros ratificamos la Convención Americana y nos obligamos por la Convención Americana, también nos obligamos al órgano que está autorizado para decir cuál es el alcance de cada uno de los artículos de la Convención Americana. Lo que pasa es que, bueno, son estándares. Que, digo, por ejemplo, el estándar de plazo razonable. Bueno, es un estándar. ¿Qué significa? Que vos tenés algunos parámetros para medir cuál es la razonabilidad de un proceso judicial. Claro. Yo firmemente creo, y lo puedo fundar, por supuesto, que eso es obligatorio para todos los agentes estatales, respetar el plazo de razonabilidad y cuál es el estándar de razonabilidad. Entonces, son fundamentales los informes temáticos, pero de parte, porque los estándares que están en los informes temáticos después se terminan plasmando en los casos particulares. Claro, entonces, si Argentina, pongo un ejemplo, si Argentina dice, bueno, este informe temático no me gusta y por lo tanto no es vinculante porque es un informe temático, son las funciones políticas. Ahora, cuando a la Argentina tenga que defenderse en un caso concreto sobre, por ejemplo, el estándar de debido proceso, ¿qué va a considerar la Comisión Interamericana? Y lo que dijo, los propios estándares de la Comisión. Entonces, en definitiva, es una discusión que pragmáticamente se termina resolviendo favorablemente para... ¿Qué te queda ahí como principal acervo de esa experiencia? Estuviste 3 años, ¿no? En la comisión. Estuve casi 5 años. En realidad, yo llegué a la comisión en el año 2007, a finales del año 2007, y volví, 4 años y algo, y decidí renunciar a la comisión. Yo estuve trabajando allá durante varios años como funcionario en la comisión, y decidí renunciar en el año 2011 y un poco... ¿Por qué renunciaste? Mira, ¿Para volver al país? ¿O? Sí, yo nunca me fui con la idea de instalarme, entonces es algo, viste, son decisiones yo creo muy personales, nunca me fui. Yo cuando surgió la posibilidad de irme a trabajar en la comisión, que además la busqué, pero se fue dando también porque bueno, yo llegué ahí a raíz de las competencias de las que vamos a charlar. Esas competencias ganamos unas competencias de derechos humanos, esas competencias derivaron una pasantía, la pasantía le gustó mi trabajo, me ofrecieron contrato, a partir del contrato concursé y me fui quedando y bueno, fui adquiriendo responsabilidad y fui funcionario de la comisión. La vida misma. La vida misma durante varios años, pero yo nunca desde el inicio pensé en radicarme en forma definitiva en Estados Unidos, y la verdad es que la decisión fue, digamos, bifronte, por decirlo de algún modo. Por un lado personal, en el sentido que yo sentía que si no me volvía ahí, ya no volvía. Claro. Y eso es muy... De verdad, mis ex colegas, los funcionarios de la comisión, ya estaban radicándose allí, teniendo hijos, comprando casas, etc. Sí. Y después fue una cuestión profesional, que es que acá estaba, digamos, en pleno auge justamente el juzgamiento del tema de los juicios de lesa humanidad, y era algo que yo sentía que quería hacer acá. Entonces, cuando surgió la posibilidad de trabajar en esto, bueno, renuncié y me volví. ¿Qué trajiste como principal acervo? Imagino que muchísimas cosas, ¿no? Pero eso... imagino que te debe haber cambiado el enfoque propio de la dinámica del laburo cotidiano, digamos. Sí, ¿no? Mira, yo cuando charlo sobre esto siempre digo que la Comisión Interamericana me aportó algo distinto a lo que me aportaron los juicios de acá, y en ambas cosas modificaron y transformaron mi vida profesional. La comisión, la forma de pensar el derecho, a partir de una perspectiva de derechos humanos, entender, nosotros venimos de una formación bastante ortodoxa en general en el mundo hablo de los abogados y abogadas, particularmente no solamente en el sistema argentino, yo creo que es propio de todo el sistema continental, tienen un poco... El pensamiento cambia un poco en los países del common law, pero en general en lo que se llama como el derecho continental tenemos un pensamiento bastante ortodoxo. Y estando en la Comisión Interamericana te das cuenta, o yo por lo menos me sirvió para darme cuenta y empezar a percibir al derecho como una herramienta
para tutelar realmente los derechos de las personas. Y me refiero a la abogacía como ejercicio para realmente ser una herramienta de para transformación, mejorar, de transformación claro, social y entender. Y bueno, yo desde antes siempre me vinculé al espacio de derechos humanos, precisamente porque siento que ese es el lugar desde el cual yo puedo aportar y es mi vocación, digamos, ¿no? Claro. Siempre he estado vinculado a estos espacios desde que era estudiante, pero la comisión es como que me sirvió para ampliar los horizontes en el modo en que se percibe y se concibe el derecho. Claro. Y digo que es distinto porque después, cuando la experiencia que tengo hoy en los juicios de lesa, siempre digo que lo más transformador aquí, que en la comisión lo tenés más mediado por la distancia y todo, aquí fue el contacto con las víctimas. Claro. Mi experiencia como fiscal en los juicios de lesa humanidad, lo más transformador que saco es el contacto directo con las víctimas del terrorismo de Estado y con los organismos de derechos humanos, y entender lo que para estas personas y para los organismos se convirtió en su horizonte de vida, que fue luchar contra la impunidad. Claro. Y eso también fue una experiencia transformadora. O sea, mucha gente me dice, bueno, la comisión fue la experiencia más transformadora que has tenido. No, fue una experiencia muy transformadora, pero a modo distinto de lo que hoy es la experiencia actual, que fue igualmente transformadora o más transformadora incluso en otros aspectos. Claro. En noviembre del 19 coordinaste la participación de 2 alumnas nuestras de Champagnate, Natalia Vanessa Grancara y Florencia Corina Peralta Cáceres, en la competencia internacional de derechos humanos en la CUYUM. Ahí se ganó el premio al mejor memorial, que fue por primera vez en Argentina. Corregime si me equivoco, ¿no? Contame un poco cómo es esa competencia, cómo fue esa participación de estas 2 alumnas en esa competencia, qué resultados, cómo lo vivieron. Mira, fue absolutamente interesante. Yo me incorporé a esta casa de estudios a mediados del año pasado, justamente en la Cátedra de Derechos Humanos, que es en el segundo semestre. Uh-huh. Y por supuesto, como yo traigo este bagaje de intervención en las competencias, porque a nivel personal participé cuando era estudiante, después ya como profesional me mantuve vinculado durante muchos años a las competencias, como juez, como entrenador, con distintas universidades, etcétera. Intenté empezar a justamente incentivar a los alumnos y a las alumnas a que participaran. Y bueno, Florencia y Natalia inmediatamente se sintieron como atraídas por la idea, y son, además de 2 alumnas destacadas, lo cierto es que son 2 personas muy sensibles con el tema. Yo estoy convencido que en este tipo de competencias difícilmente se acerca a alguien solamente por la cuestión lúdica o por la cuestión de no sé, quiero ver de qué se trata, sino en general sí, te tiene que conmover la temática, que están medianamente, y después lo que generan las propias competencias es que, por supuesto, afianzan el compromiso con los derechos humanos, porque cuando uno empieza a leer la jurisprudencia de lo que ocurrió y lo que ocurre en materia de derechos humanos en nuestro continente, bueno, claramente eso genera cuestiones hacia adentro que son transformadoras también. Digo, entender lo que hoy nos pasa como Estado, a nosotros y a todos los Estados de América, y las violaciones a los derechos humanos que ocurren todo el día y todo el tiempo, y que llegan al sistema interamericano, que son una pequeñísima parte, bueno, eso inmediatamente modifica ciertas cuestiones o transforma ciertas cuestiones. Estas competencias en las que participaron Natalia y Florencia son las competencias que organiza la Universidad Nacional de Cuyo desde hace algunos años, que son las CUYUM. El formato es similar al de todas las competencias, incluida, por ejemplo, la competencia American University, que es probablemente la competencia más importante en materia de sistema interamericano del mundo, que es una competencia en la que estamos proyectando, intentando ver si podemos intervenir también como facultad. ¿Y en qué consisten? Son simulacros de juicio, donde los alumnos, las alumnas asumen un rol, como es ante el sistema interamericano. Hay 2 roles: o son Estado, que se defiende de las supuestas violaciones de derechos humanos, o son representantes de las víctimas. Lo cierto es que cuando yo competí hace muchos años, nosotros representábamos a la comisión, no a las víctimas. ¿Por qué? Porque en aquella época, el viejo reglamento de la comisión, digamos, el protagonismo de llevar el caso ante la Corte lo tenía la Comisión Interamericana. Hoy, si bien eso no ha cambiado radicalmente, las propias víctimas han asumido un rol más importante en el litigio ante la Corte. Entonces estas competencias se amoldaron a eso, y hoy los 2 roles son o representar a las víctimas o representar al Estado. Y se trabaja sobre un caso hipotético, por supuesto con nombres inventados, un país inventado, coyunturas, pero que siempre tienen claramente mucho que ver. Sí, mucho anclaje a lo que sucedió. Absoluto. De hecho, uno agarra esos casos y muchas veces cambia los nombres, y son casos absolutamente reales, claro, exacto, que se han litigado ante la Corte Interamericana. Con lo cual el ejercicio es muy interesante porque, por supuesto, además de adquirirse un conocimiento muy específico en materia de sistema interamericano de derechos humanos, se desarrollan otras habilidades. ¿En qué consistió el trabajo de Natalia y de Florencia? Bueno, ellas tuvieron que hacer un memorial, que es lo que vos dijiste, se ganó
¿Qué es un memorial? Explica para que no caso es lo que sería para que se entienda claramente, como ellas eran representantes de las víctimas, nosotros, yo era el entrenador, pero las chicas eran representantes de las víctimas, es como si fuera una demanda, no es una demanda, pero lo digo coloquialmente para que se entienda, es como si fuera una demanda contra el Estado ficticio por la supuesta violación o la presunta violación de derechos humanos de víctimas, por supuesto que son también de creación ficticia. Entonces, en realidad se llama técnicamente escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, pero bueno, es muy parecido a una demanda. Sí, vamos a decirle memorial. Exacto, memorial. ¿Y qué hace uno ahí? En el sistema interamericano se llama escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Acá se llama memorial y se parece bastante a una demanda. Antiguamente, en el viejo reglamento de la comisión, era de hecho una demanda que hacía la comisión. Claro. Ahora las víctimas hacen este escrito. Y bueno, ¿qué hace uno ahí? Primero fija los hechos y dice, bueno, esto es lo que ocurrió con estas víctimas, y después anclas esos hechos en los estándares convencionales y determina si esos hechos violaron o no derechos humanos. Por supuesto, como representante de las víctimas, lo que se peticiona es que se declare la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos de las víctimas que plantea el caso ficticio, y el Estado, que hace sus propios escritos, digamos, quienes les toca a los equipos o las universidades que les toca representar al Estado, se defienden de eso. Claro. Y dicen, bueno, el Estado no es responsable, somos responsables de esto, pero no de lo otro, o digamos, ahí está la estrategia y la habilidad de cada equipo para demostrar las violaciones o para intentar demostrar que no hay violaciones. Lo cual, además de todo lo que se aprende, es muy divertido, como te podrás imaginar, porque bueno, es un juego con bastante anclaje en la realidad, pero no deja de ser un juego, entonces tiene todo este dinamismo de pensar en los razonamientos, ver cuáles son los hechos, tratar de demostrar. Y esa es la parte escrita. Y bueno, evidentemente la parte más interesante es cuando viene la etapa oral, donde se simula una audiencia ante la Corte Interamericana, y en esa audiencia los equipos exponen sus argumentos. Con lo cual, básicamente lo que hacen es trasladar algunas de las cuestiones que pusieron en el escrito, pero además adecuar eso a lo que es una exposición oral, que nunca es igual que un escrito. Claro. Entonces, y bueno, ahí se argumenta. Entonces tiene el uso de la palabra, por ejemplo, primero los representantes de las víctimas, después el Estado, después las víctimas tienen derecho a réplica, dúplica, como si fuera un juicio, claro, que en eso no es muy distinto a un juicio como lo habitual, digamos, en nuestro sistema. Exacto, pero frente a la Corte Interamericana. Entonces, en eso consisten tanto las CUYUM como cualquier competencia en materia de sistema interamericano. Los tribunales simulan, los evaluadores de este concurso simulan ser jueces o juezas de la Corte Interamericana y por supuesto hacen preguntas. Bueno, usted me acaba de decir que el Estado violó el artículo 8, pero no me ha explicado por qué tal. Entonces, eso implica un desafío para quienes están ahí compitiendo, que además de lo que te podrás imaginar, digo, de los nervios, de la exposición en público, etcétera, es la habilidad para pensar argumentos, improvisar, y además supone bastante estudio. Pero yo siempre digo que el aprendizaje no es solo sustantivo, digamos, en términos del sistema interamericano, sino de muchas habilidades: oratoria, razonamiento jurídico. Sí, lógica. Yo participé de una de las instancias de preparación y me sorprendió muchísimo, siendo ellas alumnas todavía, el nivel de oratoria y de capacidad de adaptación de la respuesta en función de lo que se le iba planteando en el momento. La verdad que es muy interesante. Lo deslizaste así brevemente. Ahora estamos teniendo en agenda la participación en las competencias internacionales de derechos humanos de la American University. Contame un poco de qué se trata eso. Vos hiciste cursos ahí, ¿no? Sí, yo fui, digamos, hace muchos años, en el año 2006, participé en American University como competidor, estudiante, y bueno, nos fue bien en esa competencia. A partir de eso surgió la posibilidad de una beca, y a partir de esa beca hice unos cursos de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Derecho Humanitario. Es una universidad con la que he seguido vinculado a través de los años, y es muy interesante porque dentro de la escala de lo que son las universidades en Estados Unidos, American University tiene el programa de derechos humanos más importante de todo Estados Unidos. Mirá vos. Siendo que no es una universidad que está necesariamente en las demás áreas de derecho, en el top 10, en materia de derechos humanos, es una universidad pionera, y tiene mucho que ver con la historia de American University. Quien fuera su decano durante varios años es Claudio Grossman, es un chileno exiliado en la dictadura, y bueno, es una persona que impulsó mucho, y aparte fue comisionado de la Comisión Interamericana, con lo cual es una universidad pionera en esto. Eso implica que la competencia que hacen es descomunal. Participan más de 100 universidades de todo el mundo, actualmente bastante más de 100 universidades de todo el mundo, con lo cual es un evento y realmente transformador, inolvidable. Uno comparte ahí experiencias con gente, se hacen con traducción simultánea, participan gente en varios idiomas, entonces a uno de pronto O sea que la defensa la puedes hacer en tu propio idioma nativo. Absolutamente. Bueno, de hecho, en general uno compite en su propio idioma, pero de pronto vas a una audiencia con traducción simultánea y te toca contra un equipo norteamericano o brasilero o
o de cualquier país, digo, se inscriben países. ¿Y la dinámica es parecida a las Cuyum? Es bastante parecida, de hecho es similar. Las Cuyum abrevan en realidad de este tipo de American University. Lo cierto es que fuera del ámbito de derechos humanos hay otro tipo de competencias, por ejemplo Philip Jessup, o que son ya, pero no son sobre sistema interamericano, sino por ejemplo sobre derecho internacional general, puro y duro. Y hay competencias de derecho privado en el mundo. Yo, por supuesto, mi vinculación siempre ha sido con estas del sistema interamericano, pero soy un ferviente creyente en estas competencias y las impulso mucho porque la experiencia personal y lo que he visto después a través de los años con muchos alumnos y alumnas, que me parece que es el dato más importante, además de lo académico, de lo que generan, de las relaciones, de la experiencia y del conocimiento. Yo lo charlábamos antes de la entrevista informalmente, yo decía que en general los alumnos y las alumnas que compiten en estas competencias adquieren más conocimiento sobre el sistema interamericano que gran parte de profesionales que incluso pueden llevar muchos años dedicándose al tema, porque se estudia a través del método del caso, entonces se estudia toda la jurisprudencia de la Corte y digo, es el conocimiento que adquieren, por ejemplo, Florencia y Natalia. Llegaba un momento el año pasado donde yo les decía, bueno, a ver, cuéntame tal caso porque yo no lo recuerdo. Y lo tenían muchísimo más actualizado que yo porque están con eso todo el tiempo. Entonces, pero además de eso, lo que yo creo que genera es una mayor comprensión, y esto me parece que es en definitiva para mí lo más importante, de cuál es la problemática de derechos humanos en nuestro continente, y eso ineludiblemente mueve ciertas cosas, que es lo que te comentaba antes, que para mí es en definitiva lo más importante, tratar de transmitir a quienes se inscriben aquí que algo va a cambiar después de esto, porque bueno, yo sé que en general todas las personas que conozco que han pasado por aquí quedan comprometidas con el tema, aunque después se dediquen a un tema que no tiene directamente que ver con derechos humanos. Desarrollaron cierta sensibilidad sobre la temática Exacto. Y si uno piensa además, derechos humanos, que es un tema transversal a todas las áreas del derecho, con mayor razón en el sistema interamericano. Digo, uno tiene estándares del sistema interamericano en derecho de familia, en derecho laboral, en derecho civil, por supuesto en derecho penal. Entonces, difícilmente lo que uno adquiere a través de estas competencias te quede guardado en un cajón y no lo toques. Listo, desde la oratoria, desde los argumentos, desde el modo de pensar el derecho, yo creo que es pura ganancia. Por supuesto exige un compromiso, hay que estudiar, es divertido hacerlo, no es como sentarse a estudiar cualquier otra cosa, uno estudia a través de los casos, conoce a las víctimas, entonces es entretenido, no deja de ser estudio, no deja de exigir un gran sacrificio, que yo se lo reconozco mucho, por supuesto, a Natalia y Florencia. Tuvimos muy poco tiempo para la preparación, para las Cuyum, por ejemplo, porque nos habíamos empezado a impulsar. Esta facultad igual es la tercera vez que participa, porque desde la cátedra Pablo Salinas y Viviana Beigel ya venían propiciando equipos desde los años anteriores, pero bueno, siempre como las Cuyum son muy cerca de cuando inicia el cursado de la Cátedra de Derechos Humanos, el tiempo de preparación es escaso. Y la verdad es que en poco más de un mes y algo, Florencia y Natalia hicieron un trabajo fabuloso. Entonces eso, bueno, por supuesto demandó de parte de todos un compromiso muy alto, y es algo que yo aprovecho para reconocerles nuevamente, cosa que les he reconocido en muchas oportunidades. Bueno, Daniel, estamos cerrando. Muchísimas gracias por esta comunicación. A vos, Alejandro, muchísimas gracias, y gracias por el espacio, el apoyo de la facultad para esto. Muchas gracias.